Bueno, buenas tardes. Esta ponencia la voy a presentar con el doctor Álvaro Parrado, compañero y colega, también ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Empresarial Agropecuario de la misma universidad y magíster y doctor en Desarrollo Humano y Sustentable. Buena parte de lo que voy a presentar lo han presentado expositores anteriores, entonces voy a tratar de ser muy rápido también en procura de ser ágil con el tiempo, ¿no? Hemos titulado esta presentación como Importancia de las dinámicas territoriales en la construcción social de mercados y la seguridad alimentaria y nutricional. Básicamente vamos a intentar hacer unas reflexiones a partir de la experiencia que el Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual participamos, ha tenido experiencia en tratar de impactar, o más bien diría yo, en tratar de documentar esas experiencias que nacen de la sociedad civil para articularse a mercados, no necesariamente con objetivos o meramente económicos, y ya lo verán más adelante, y recientemente otros trabajos en los cuales, tras un abordaje transdisciplinar, intentamos escalar algunas innovaciones en territorios rurales, trabajando con comunidades locales en procura de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional. Primero, bueno, esto ya lo presentaba Mireya. Creo que acá una cuestión importante para resaltar, y es que ese territorio, como resultado de una construcción social, también consideramos que está mediado por una serie de procesos de negociación y aprendizaje, que es lo que hace que los actores locales los conduzca a articularse productivamente, a construir una serie de redes sociales y económicas y a consolidarse por medio de coaliciones sociales, buscando generar una serie de instituciones y construyendo ciertos sentidos de pertenencia, que en últimas es lo que genera unas identidades en los territorios, en una determinada localidad. Todos estos procesos que se dan en los territorios entre los actores locales son dinámicos, y consideramos que, y la experiencia nos dice que ese dinamismo se encuentra determinado precisamente por la capacidad que tienen estos actores locales en coordinar y cooperar en procura de aprovechar y poner en valor esos recursos específicos que permiten consolidar a los territorios. También encontramos algunas referencias donde nos dicen que cualquier estrategia de desarrollo territorial debe considerar la inclusión, teniendo o prestando seria atención a la interculturalidad y realizando evaluación de las restricciones e implicaciones ambientales con que se logra el desarrollo. Al igual que planteaban los ponentes anteriores, consideramos que básicamente un desarrollo de un territorio rural es un desarrollo a la medida de las necesidades que tienen los propios actores locales, y en consecuencia consideramos que no es susceptible de replicar mecanismos y tratar de coger experiencias o estrategias diseñadas para otros territorios o para determinadas comunidades y tratar de imponerlas en otros contextos, ¿no? En ese sentido, decimos que las redes y las interacciones que se dan entre esos agentes del territorio están basadas en las interdependencias que se generan, y esas interdependencias aprovechan lo que en la literatura dicen precisamente que son las proximidades, y unas proximidades no solo geográficas, dada por la distancia que pueden llegar a tener, la corta distancia que pueden llegar a tener los actores que dan vida, sentido y contenido al territorio, sino también unas proximidades en términos organizativos, de las cuales Pequer por allá nos recuerda, en términos de la semejanza, de la similaridad, y por qué no decirlo, buena parte de la homogeneidad empresarial y el compartir ciertas búsqueda de objetivos por parte de los actores que han construido esas territorialidades, ¿no? Sobre la base entonces de estas especificidades y de los conocimientos tácitos que se localizan territorialmente, es que
se pueden generar buena parte de las innovaciones en los territorios. E innovaciones, recordemos que hablamos en el DTR de innovaciones productivas, pero también unas innovaciones muy importantes son las innovaciones institucionales. Esas innovaciones, entonces, para que enseñen su potencial, requieren de la existencia de ciertos sistemas de interacción, y esos sistemas de interacción, básicamente, podemos decir, son una serie de dinámicas territoriales propias para cada uno de los territorios, que se dan en virtud, pues, de los procesos de negociación, de colaboración y de articulación que se generan entre los actores locales. Ahí, digamos que los ambientes de innovación en esos territorios rurales se encuentran conformados, pues, por una serie de relaciones y de entramados que les permite a los actores aprovecharse, apropiarse de esos recursos territoriales para generar productos con calidad diferencial, localizados en los propios territorios, y de los cuales Mireya nos acaba de hacer, nos recordaba una serie de algunas de las estrategias que se han venido implementando en los últimos años para hacer ostensible la calidad diferencial ligada a los territorios en los cuales se vinculan esos productos, ¿no? Pero también esas relaciones en términos de la gestión que deciden realizar los actores que de una u otra forma conforman el territorio y que de una u otra forma encuentran una serie de objetivos compartidos que les permiten avanzar en el desarrollo de una serie de acciones colectivas que les permitan lograr el anhelado desarrollo o el imaginario desarrollo que estos actores tienen, ¿no? Ahora, una cuestión bien importante para que se generen estos ambientes de innovación y se consoliden las dinámicas territoriales es precisamente el garantizar la generación en los territorios de espacios que garanticen la inclusión y participación de los actores locales. Y ese tal vez ha sido uno de los problemas principales en términos de la implementación en buena parte de América Latina del enfoque del desarrollo rural territorial. Y es que consideramos que buena parte de esos procesos de negociación y de construcción o aplicación del enfoque no han garantizado una amplia participación de todos los actores que de una u otra forma conforman el territorio, pero que tienen también objetivos disímiles y en consecuencia, pues, digamos que lo que se viene implementando son algunas estrategias que de una u otra forma resultan excluyentes para algunos de los productores del medio rural, especialmente podemos decir que tradicionalmente han sido relegados, o hasta hace un par de años nomás se le da esa visibilidad a los productores de economía agraria y de agricultura familiar, poniéndolo otra vez como en el centro del debate y en actores primordiales para el logro del desarrollo. Ahora bien, consideramos que es necesario que en los territorios rurales se consoliden las redes sociales y que esas redes sociales sean abiertas y de diverso tipo, en la que participen esos actores y, como les decía, aprovechen unas proximidades que permitan entonces un mejor flujo de información, una información que sea pertinente, que sea tácita y no explícita, y que aprovechando todo el tema de las confianzas que existen entre los actores locales, conduzca a una apropiación, ¿no?, de esa información. Generalmente encontramos que en los territorios rurales los vínculos entre los actores locales y sus organizaciones son relativamente informales, y nosotros al interior del grupo de investigación hace ya cerca de 10 años empezamos a trabajar con una cuestión y un enfoque que llamamos los núcleos de emprendedores rurales. Núcleos de emprendedores rurales como aquellos con su conjunto de personas que conforman un territorio y que de una u otra forma, sin necesidad de estar legalmente constituidos, se encuentran una serie de elementos sobre los cuales colaborar y cooperar para el desarrollo de acciones colectivas que les permitan entonces lograr los objetivos del colectivo, ¿no? Esos vínculos relativamente informales que se pueden dar a través de los núcleos de emprendedores rurales, consideramos que pueden ser la base para el diseño y la adopción de innovaciones, y también decimos que pueden llegar a estar contribuyendo a que los procesos funcionen en forma eficiente y no burocrática.
En cuanto a la articulación de la producción local al sistema agroalimentario, la realidad es que vemos que los campesinos y las campesinas son parte del problema, no son parte del problema, sino parte de la solución. Y en el mundo existen cerca de 500 millones de personas que desarrollan actividades en pequeñas explotaciones que sirven de sustento a cerca de 2.000 millones de personas. Esos campesinos resultan ser casi la mitad de la población mundial y cultivan al menos el 70% de los alimentos en el planeta. Qué mejor que nadie ellos que alimentan a quienes sufren el hambre. En las condiciones de Colombia, cerca del 60% de los alimentos que abastecen las grandes ciudades provienen de sistemas de agricultura campesina y familiar, con una participación muy importante y relevante en esos sistemas productivos de las mujeres, donde entre cerca del 60 y el 80% de los países, de los alimentos que se producen en los países, vienen de la mano de estos actores. Ahora bien, en ese sistema agroalimentario globalizado tan complejo y ese entramado de relaciones que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver nosotros, nos preguntamos si es qué tanta insistencia se está haciendo en que ese sistema agroalimentario cumpla con el tema de la sostenibilidad ambiental, de la equidad social y la salud humana, y que de una u otra forma dé una vitalidad económica a los territorios en los cuales se localiza la producción. La otra cuestión es qué estamos comiendo, y lo que podemos ver en el panorama de ese sistema agroalimentario es que hoy por hoy dominan, digamos, las dietas y deciden qué comemos cerca de 10 empresas transnacionales, corporativas, que han sabido desarrollar una serie de procesos de integración a lo largo del sistema agroalimentario que les permite colocarse todos los días en las mesas de casi todas las familias en el planeta, ¿no? Sin embargo, digamos que consideramos que ese sistema, y es más bien una pregunta si permite la participación de los productores de agricultura familiar y campesina, y esa podría ser uno de los elementos sobre los cuales lograr de pronto impactar para mejorar en términos de la articulación de los actores locales al sistema agroalimentario. Algunos datos de qué está pasando en Colombia. En Colombia podemos decir que los productores de agricultura campesina son responsables de las 2/3 partes de la producción de alimento. Responde por cerca del 50% de la producción de cultivos transitorios y el 48% de los cultivos permanentes. Se destacan la producción de cebolla larga, de papa, frijol, cacao, banano, café, maíz, amarillo, caña, panelera y plátano, ¿no? Sin embargo, vemos cómo estas comunidades también en Colombia, y precisamente las que habitan en el medio rural, están expuestas y están en condiciones de inseguridad alimentaria en Colombia. Y particularmente en algunas regiones del país, esta inseguridad ha tomado la forma de la malnutrición y alcanzando en algunas regiones incluso a más del 90%. Y eran unos de los resultados parciales que arrojaban proyectos de investigación en los cuales hemos participado. Buenas tardes, muy brevemente, compartirles las investigaciones que hemos realizado en torno al proceso de mercados campesinos de la región central de Colombia. Partir diciendo que este es un proceso de construcción social, un poco como se hacía referencia en el título de esta presentación, de acción colectiva, como lo mencionaba Yesido, es un proceso que surge desde la sociedad civil y del movimiento social campesino y de algunas ONGs, similar, creo yo, haciendo un símil al proceso que nos comentaba Paulo en la mañana en el nordeste brasilero en torno al agua, en este caso es en torno a la alimentación. Mercados Campesinos surge entonces a partir
de un proceso de articulación de diversas organizaciones sociales y especialmente rurales, que se denominó el mandato agrario, que fue un proceso histórico porque casi que desde la década de los 70 el movimiento campesino e indígena se encontraba atomizado en el país, y aquí logran reunirse buena parte de las organizaciones más representativas. Llegan a acordar 14 puntos comunes, uno de ellos la soberanía alimentaria, la incorporación del concepto de soberanía alimentaria dentro del discurso, digamos, general de estas organizaciones, porque pues ya algunas lo venían haciendo, especialmente las organizaciones que hacen parte de Vía Campesina. En el año 2004 y se inicia un proceso de incidencia política para desarrollar este tema de la soberanía alimentaria, que aterriza en Bogotá, en lo que fue la formulación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos, similar al Maná que nos presentó Iván para el caso de Antioquia. Haciendo un símil también, pues hay una investigación que tenemos del grupo comparando estos dos planes de abastecimiento de alimentos. Los dos tienen un origen muy similar, dándole principal énfasis a la logística con un enfoque, digamos, técnico, tecnocrático, pero el de Bogotá gira hacia reivindicar y darle importancia a los productores campesinos e incorporarlos, digamos, dentro del plan, y pasando, digamos, a un segundo plano ya todo este tema de las grandes plataformas logísticas. También se busca una participación más justa de los campesinos y campesinas en el proceso. En 2006 se expide el Plan Maestro de Abastecimiento ya como política pública de la ciudad por 2 décadas, y a partir de 2007 recibe este proceso el apoyo de la Alcaldía de Bogotá y de la Unión Europea a través de Oxfam. Entonces, en 2007 el proceso escala a más de 2.000 familias campesinas de entre 80 y 100 municipios del centro del país. En el año 2013, bueno, más como por un proceso de división interna, se crean como el proceso se divide en 2, pero esto de alguna forma fortalece porque se amplía la cobertura. También, pues, digamos, es parte conceptualmente una trilogía entre soberanía, seguridad, autonomía alimentaria que converge en el derecho a la alimentación. Bueno, aquí nuevamente algunas cifras ya más específicas de cuántos son los campesinos y campesinas que participan, de qué departamentos. Hay que decir, pues, que principalmente es agricultura de microfundio, que es una agricultura en la que históricamente pocas esperanzas se han colocado en cuanto al abastecimiento de alimentos. Estos son personas, como ven ahí, 22% en situación de pobreza, donde, pues, digamos, lo poco que producen va primero para autoabastecimiento. Digamos, eso también se ha logrado avanzar, el rescate del autoconsumo, y los excedentes van para ser vendidos en los mercados, que se hacen principalmente en Bogotá, 14 parques de la ciudad, parques públicos cada 15 días, y hoy en día se están haciendo en 30 municipios, ya, digamos, como réplicas del proceso. Bien. Si bien el proceso inicia como un acto de incidencia política, de reivindicación política, hay que, bueno, decir que un poco anecdótico, el primer mercado campesino se hizo en medio de la formulación del Plan Maestro de Abastecimiento, en que no querían recibir a los campesinos, a los líderes campesinos en las discusiones del Plan Maestro. Entonces deciden hacer un mercado en la Plaza de Bolívar, recuperando que este fue el sitio natural en que se hacían los mercados campesinos en Colombia. Hay que decir, la independencia de Colombia el 20 de julio de 1810 se dio en un mercado campesino en la Plaza de Bolívar. Entonces, como un hecho simbólico, deciden hacer un mercado en 2004,
y las pocas familias que vienen, 30, 40 familias, hacen unas buenas ventas de sus productos, venden todo a buen precio, entonces de ahí, digamos, dicen, bueno, esto además de ser una buena estrategia política, también puede ser una buena estrategia comercial. De ahí entonces se desarrolla un canal o mercado presencial, que es el de venta directa, y un canal o mercado, digamos que en el lenguaje ellos mismos llaman mayorista, pero que realmente es más venderle a comerciantes de plazas de mercado, galerías y tiendas especializadas en la venta de frutas y verduras. Los impactos que han tenido mercados campesinos en estos 11 años van más allá de los beneficios económicos. Realmente, pues, las ventas que realizan las familias en un día en los parques pueden estar entre los 15, tal vez $50. Digamos que les quedan libres sacando costos de transporte, sacando el jornal que dejan de trabajar, digamos el día de trabajo que dejan o 2 días dependiendo de la distancia que tengan que recorrer Bogotá, y pues es un ingreso que para familias en condición de pobreza o cerca de la línea de pobreza puede ser significativo y se ha visto que lo invierten principalmente en alimentos, en alimentación para la misma familia campesina y en segundo lugar lo invierten en la misma finca. Pero más allá de lo económico, hay unas ventajas en cuanto a la interacción directa de productor y consumidor, incidencia política, hay que decir también en las mujeres, el empoderamiento que se ha dado gracias al proceso de mercados campesinos ha sido muy significativo. El proceso inició con una minoría de mujeres y en este momento el 70% de mercados campesinos, digamos, es liderado por mujeres. Bueno, también hay un efecto multiplicador que se genera y es que quienes aprenden, digamos, estos son campesinos y campesinas que la mayoría por primera vez venden en forma directa sus productos, ¿no? Siempre lo hacían en la puerta de la finca a una persona que pasaba en un camión. Entonces, al tener ese aprendizaje, que además es un aprendizaje largo, al principio, digamos, la timidez casi que les impidía hablar, algunos les daban ataques de pánico, luego que aprenden a negociar, esto comienza a ser una ventaja de negociación frente al canal de intermediación comercial y otros canales, y entonces mejoran también sus ingresos a través de esos otros canales de comercialización. Bueno, hay que decir que también sin que fuera un proceso planeado incluso por las mismas organizaciones campesinas, identificamos que el 49% de los participantes hace trueque, es decir, intercambio no monetario en los mercados, lo cual mejora la dieta de las familias porque permite, por ejemplo, que los agricultores de clima frío lleven productos de zona cálida y viceversa. Bueno, por último quería decir que esta es una experiencia de seguridad alimentaria nutricional, soberanía alimentaria y circuitos cortos de comercialización en acción, de la que hemos venido aprendiendo la institucionalidad pública y la academia. Hoy en día los mercados campesinos son un virus en Colombia, ya muchos municipios y ciudades, digamos, intermedias del país están implementando sus procesos de mercados campesinos, la mayoría de estos ya como programas estatales de los gobiernos locales. También ya es una experiencia que se ha exportado a Centroamérica, digamos, los líderes de mercados campesinos de Colombia, un poco así como estamos recibiendo la tutoría de la Red de México. Estos líderes son tutores de los procesos de ferias del agricultor en Honduras y Guatemala. Gracias. Bueno, rápidamente, otra de las experiencias que queríamos compartirles es un proyecto que actualmente ejecutamos, es una segunda fase de un programa que se denominó en su primera parte el programa de seguridad alimentaria y nutricional en el departamento, con comunidades del departamento de Nariño en Colombia. Actualmente, bueno, este primer proyecto fue financiado, al igual que por el IRC,
y el Fondo de Investigaciones para el Desarrollo en Investigaciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional de Canadá. Es un proyecto que actualmente está en escalamiento. Como resultados importantes y el background de lo que se obtuvo en la primera fase fue básicamente llegar a hacer un estudio profundo en términos de la nutrición de las familias campesinas en 5 municipios del departamento de Nariño. Para los que no saben dónde es el departamento de Nariño, y me disculpan que no coloqué, se me pasó colocar el mapa, es el departamento al sur del país, más al sur del país, que limita con Ecuador. Particularmente trabajamos con comunidades de Túquerres, Cumbal, Huachucal, Carlosama y Pasto. Y en la primera etapa, digamos que del proyecto, se logró generar y salieron el fruto de 3 variedades de papa, en las cuales las comunidades de esta zona del país participaron en el procesamiento y la selección final del material, se escalaron y hoy por hoy son 3 variedades de papa con calidad nutricional, y eso es algo muy importante. La Universidad Nacional de Colombia tiene un programa de mejoramiento en papa muy importante para Colombia, ha sido la obtentora de las principales variedades de papa, tanto pureja como tuberosum, que se consumen en Colombia, pero en esta ocasión las variedades que se liberaron en junio del año pasado son variedades que no solo responden a buenos rendimientos, a buena resistencia y adaptación a las condiciones fitosanitarias, sino que tienen buenas o condiciones o algunos rasgos de interés en términos de contenidos nutricionales. En el trabajo han participado mejoradores, han participado un conjunto grande de personas haciendo un trabajo interdisciplinario, y hoy por hoy, digamos que a lo que nos enfrentamos es a hacer o articular a estos productores al mercado, a mercados inclusivos. Consideramos que buena parte de los negocios y de esas innovaciones de las cuales Iván nos hablaba en el desarrollo de negocios no tienen que ver solo con la producción de alimentos para el consumo final, sino en este caso encontramos una oportunidad que estamos aprovechando. Solo el 2% de la papa en Colombia que se cultiva con semillas de calidad. Y alrededor de eso estamos desarrollando todo un núcleo de emprendedores rurales para la producción de semilla con calidad diferencial. Hacemos todo un abordaje de integración también con otros agentes dentro de la cadena de valor. Contamos con la fortuna de tener algunos socios en el territorio de otras organizaciones, digamos que permiten estrechar los lazos y buscar salidas a la semilla como producto y a la producción de papa con calidad diferencial, ¿no? Estos escenarios y estos ejercicios que estamos trabajando en este proyecto buscamos fortalecer la gobernanza local para generar unos espacios de diálogo entre los actores locales, sus organizaciones y las instituciones públicas o con presencia en el territorio. En últimas, lo que pretendemos en este proyecto es impactar en el consumo nacional de papa, en este caso, con un producto que tiene una calidad diferencial y una calidad pues, que no solo tiene en cuenta, como les decía, características clásicas, sino una calidad nutricional. Finalmente, bueno, como aprendizaje lo que podemos decir es que un punto de partida para implementar unos procesos de desarrollo territorial es generar unos espacios para la concertación en los cuales se garantice la efectiva participación de los actores locales, ¿no? Y es en virtud de esa interacción continua entre instituciones, organizaciones en el contexto económico de escasez de recursos y por tanto de competencia, resulta clave para motivar un cambio institucional. Otro es que la arquitectura institucional adecuada para cada territorio se fundamenta en las relaciones de las instituciones y de las organizaciones que logren generar una adecuada interdependencia, buscando siempre modificar ese statu quo que han adquirido por herencia las instituciones tradicionales. Finalmente,
consideramos que requerimos el diseño de políticas públicas locales, entre otras las que mencionaban esta tarde, como compras institucionales, compras o preferencias a productos locales, apoyo a iniciativas que se gestan desde los pequeños productores, cambios hacia un consumo socialmente responsable, que privilegien el consumo de alimentos locales provenientes de la agricultura familiar y con ello pues, contribuyamos a romper las asimetrías y el poder de mercado que domina hoy por hoy el sistema agroalimentario global. Gracias.